La siguiente noticia, queridos oyentes, nos lleva a la página 13 del diario El País y es referente a la situación de Cataluña. Dice: el pacto CiU-RC salva de nuevo a Artur Mas de comparecer por el caso Pujol. El presidente catalán evita hablar en el Parlamento por cuarta vez. Villarejo dice que la justicia tolera la corrupción. Villarejo es un exfiscal de Cataluña, que pertenece hoy a Podemos. Dice la noticia que Esquerra Republicana evitó ayer por cuarta vez que el presidente de la Generalitat y el líder de CiU, Artur Mas, comparezca en la comisión del Parlamento catalán que investiga la corrupción y el fraude fiscal cometido por Jordi Pujol y toda su familia. La excusa que dice Esquerra Republicana para evitar que Artur Mas comparezca es que no es la comisión adecuada, porque el presidente debe acudir a dar explicaciones en una comisión de asuntos institucionales, no en una comisión de investigación. Y lo que nos cuenta también la noticia son las declaraciones del exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, y también aparecen las declaraciones que, según el diario El País, ha hecho José María Mena, el fiscal del caso Banca Catalana, que aseguró que los jueces tuvieron una actitud comprensiva con Jordi Pujol ante el vaciado patrimonial del banco y consideraron un desajuste contable lo que en realidad era un delito. En opinión de Villarejo, los magistrados sabían perfectamente lo que hacían, incluso aquellos que no leyeron el sumario. Este fiscal fue fiscal de Barcelona, José María Mena, desde 1987 a 1995 y jefe de la Fiscalía Anticorrupción del 95 al 2003. La noticia es que Esquerra Republicana evita que Artur Mas comparezca en una comisión de investigación del Parlamento de Cataluña para dar explicaciones a cuenta del caso Pujol, del que él fue durante muchos años el consejero de Economía del presidente Pujol, y es sospechoso cuál ha sido su actitud durante tantos años. Antes de pasarle la palabra a Daniel para que él se la tome por sí mismo, quiero hacer una advertencia preliminar. Como toda la cuestión catalana gira en torno a dos temas, el principal no es la corrupción. La corrupción ha sido una bandera que se ha esgrimido para culpar a los enemigos de la separación de Cataluña. Dicen, ¿cómo? Están esgrimiendo la corrupción porque no queréis que Cataluña se separe. Pero ellos mismos, quiero decir, tanto el Pujol como Arturo Mas, como todos los partidos catalanistas, o llamados soberanistas, o radicales, como queráis, todos ellos han definido que el derecho a decidir es la democracia. Que si no hay derecho a decidir, no hay democracia. Pues bien, acordaros lo que yo voy a decir ahora mismo, para que se os quede en la cabeza. Cada vez que en España se dice de algo que es democrático o que es de democracia, sin excepción ninguna, es sobre todo aquellos asuntos que por definición es imposible que sea democrático ni la democracia. Por ejemplo, vamos a ver, al empezar esta conversación, Daniel me dice, ¿qué estás diciendo? Digo, sí, que en España coincide la definición de la democracia con una enumeración interminable de actos que califican de democrático y de democracia, que son justamente todos imposibles de pertenecer a la esfera de la democracia. Por eso me encantó que Adrián, como siempre, recuerda temas esenciales. Y recordó Santayana, que decía que no era democrático votar. A ver, explícalo. Dice exactamente lo que dice usted, que pone en evidencia que hay asuntos que no se pueden tratar de forma democrática. Entonces, para los griegos, que los dioses eran... La vida, los dioses paganos, igual que para los musulmanes Alá, y para los católicos Dios, lo mismo. El paganismo, los dioses, sobre todo durante las 3/4 partes de la existencia del paganismo. Al final, cuando ya aparece Aristófanes y empieza a reírse de las cuestiones, pues ya se pone en duda que eso sea verdad o no. Pero durante 3/4 partes de la historia conocida del paganismo eran tan creyentes en los dioses, los Zeus, en la intervención en los asuntos de los mortales. Homero era creído. Bien, pues por eso, a ver qué dice Santayana. En estos asuntos él ponía en evidencia que se pudiese votar sobre ellos, que un pueblo pueda votar cuáles han sido sus dioses después de que han sido elegidos a lo largo de la historia durante siglos. Pues fíjate, el pobre Santayana, glorioso Santayana, aunque él sufrió por otras cuestiones, pero Santayana ignoró que en la historia sí hay, al menos que yo conozca, un caso donde un filósofo consideró que era susceptible de reforma, que pudiera ser la reforma por vía democrática, nada menos que la jerarquía y el orden del Olimpo en los dioses paganos.
que se podía entrar en ello, en la reforma. Es más, llegó a considerar que esa reforma del paganismo, de los dioses del Olimpo, de la jerarquía y de la intervención, podría servir de modelo, y no es que servir de modelo, que era necesario antes de emprender la reforma de los estados después del Renacimiento. Es más, la idea antes, inspirando a este gran filósofo, que también su final fue trágico, cuando oye estas cosas dirá, hombre, es normal, pero lo quemaron en la Inquisición por decir estas cosas, ya os diré enseguida quién será, aunque quien me oye, que son personas cultas, ya lo habrán adivinado, pero incluso la palabra rey sol, que se utiliza para designar al rey de Francia, que fue Luis XIV, esa palabra ya procede de una utopía napolitana, mediterránea, que era Tomás Campanella. Al escribir La ciudad, su utopía, pues ya tuvo en cuenta en esa espiral al sol, para que Giordano Bruno, inspirado en la idea divina del sol de Campanella, se le ocurriera la transformación del Olimpo. Eso fue una idea de Giordano Bruno. Pero Campanella, previamente, eran coetáneos, pero un poco anterior a Campanella, propuso a la monarquía española que asumiera ser el sol, por tanto, la jerarquía del mundo. Y España, como siempre, respondió metiéndolo en la cárcel. Pero Campanella tenía tal ánimo que siguió. Y entonces ya salió y le propuso la misma idea a Richelieu. Y la cogió en el acto. Y entonces dijo, ¿cómo? Del sol. Y le llamó al delfín, que era el futuro Luis XIV, el rey sol. Procede de ahí. Y Giordano Bruno, que pretendió nada menos que la reforma jerárquica, de establecer un orden distinto de poder en el Olimpo, a los dioses. Estaba en Inglaterra, fue engañado por una editorial de Venecia y haciéndole creer que iban a publicar un libro suyo, vino el pobre a Venecia, allí lo cogió la Inquisición y lo quemó. Es decir, que incluso la idea democrática de reformar el Olimpo ha existido en la historia. Bien, en cambio, lo que yo quiero ahora decir es que el derecho a decidir, definido como que es la esencia de la democracia, volviendo allá no a la utopía ni a la locura, sino al reino de la razón y del sentido común, pues el derecho a decidir no puede, por ejemplo, como dice Santana, hacer que se vote a los dioses griegos. Ni el derecho a decidir implica que se vote a Dios para que haga la reforma del cielo y que suprima. ¿Por qué los serafines, los ángeles y los arcángeles van a ocupar esa jerarquía? No, señor. ¿Por qué no obligamos a votar que la jerarquía del cielo se cambie democráticamente? Pero si ese es el derecho a decidir, es que los catalanes tienen razón. Es que no estamos decidiendo sobre lo fundamental, que es quién tiene el orden jerárquico en el cielo, al lado del Padre Dios. Bien, pues ya puesto un poco en ridículo del derecho a decidir, digo que todo lo que se dice en España, democrático, es absolutamente lo que es imposible que sea democrático. Por ejemplo, ¿qué es democrático? La justicia social. Todo lo en materias sociales es democrático. ¿Pero cómo va a ser democrático? Solamente es democrático aquello que es susceptible de ponerse a votación y decidir por mayoría y minoría. Si eso es posible, hay democracia. Si eso es imposible, no hay democracia. Bueno, decirme, ¿hay algún asunto en la prensa que se ponga a votación por decisión de mayoría y minoría? Ni uno. Lo que es democracia en España, ni una sola vez. Porque, claro, la votación en el Senado o en el Parlamento, pues claro que esa decisión se toma por mayoría y minoría. Si un partido, no una persona, ni un grupo de parlamentarios, si un partido tiene la mayoría en un Parlamento, pues en virtud de listas de partidos, es democrático que ese partido, que no ha sido elegido por ningún diputado, sino en nombre del partido, ese puede imponer lo que quiera y le llama democracia. Porque ha obtenido una mayoría absoluta que no es representativa. La democracia requiere dos condiciones. La primera es que sea representativa. Si no hay representación del elector, no hay democracia. Es verdad que eso no pertenece a la esencia de la democracia. Eso pertenece a la esencia del liberalismo político, es decir, del parlamentarismo. Pero si no hay representación, no hay parlamentarismo, no hay liberalismo. Y es una de las condiciones para que haya democracia. Si no hay representación directa del diputado, representa a los votantes que lo han elegido, no hay democracia. Por tanto, en España no hay democracia en nada, ni en nadie, porque no hay sistema democrático. Hay la elección, el sistema electoral impide que haya representación política, como ya señaló Leif Holf en El defensor del sistema de partidos que hay hoy, el alemán. Y segundo tema, para que haya democracia no solamente tiene que ser representativo, sino que además de ser representativo tiene que haber mayoría absoluta, no relativa. Eso no es democracia. La combinación de partidos para reunirte entre todos
mayoría absoluta no es democracia, porque ha faltado en la primera condición, que para ser representativo un grupo parlamentario tiene que tener la mayoría absoluta. Si no tiene mayoría absoluta, en segunda vuelta, pues no es representativo, aunque sea liberal. Por ejemplo, Inglaterra, en la ley electoral se puede elegir los diputados por mayoría simple. Bueno, pues Inglaterra, siendo un ejemplo del parlamentarismo, no lo es de democracia, porque el sistema inglés, al despreciar el voto dado al diputado que pierde las elecciones de distrito, ha tirado al saco la mitad de los votos de ingleses, que no valen para nada. ¿Cómo va a ser representativo? Pues no es democrático. Es que Inglaterra no es una democracia, es un parlamentarismo. Y segundo, tiene que haber la separación de poderes. En Inglaterra no hay separación de poderes. El legislativo, elegido por mayoría simple, no absoluta, designa al primer ministro. Luego, ahí tenéis la prueba que no hay separación. ¿Cómo va a ser democrático? Es decir, en España se llama democracia a todo aquello que es imposible que lo sea. Y se dice aquí, en nuestra democracia, ¿cómo en nuestra democracia? Claro, nuestra será la única. Bien. Con tu explicación, se entiende mejor la idea que has transmitido anteriormente. Bueno, en esta misma línea yo quiero decir que el uso, la terminología que utiliza la clase política no es inocente. Ellos apelan, cuando digo ellos me refiero a la clase política catalana que propugna el referéndum, no utilizan la palabra democracia de una forma inocente. Ellos saben y son plenamente conscientes de que no es posible, no es legal, no es viable ese referéndum, pero apelan a la esencia de la democracia. Dice, pero ¿cómo no va a ser democrático el hacer un referéndum cuando la esencia de la democracia, según ellos, es el derecho a votar, el derecho a decidir, el derecho a intervenir en lo más básico y esencial que es nuestro destino, ¿no? ¿Y por qué confunden el derecho a votar con el deber de votar? Bueno, aparte de que confundan el derecho con el deber, un derecho no es un deber. Lo que está claro, y yo quiero de alguna forma terminar la charla perdón. de hoy diciendo es que están muy confundidos, pero esta confusión no es una confusión inocente por parte de ellos, sino que ellos son conscientes de que apelando a la palabra grandilocuente democracia van a traerse la legitimación. Bueno, eso ya es muy exagerado No, pretenderlo, no. pero ellos sí que van a intentar confundir al electorado, a la ciudadanía, diciendo, pero ¿cómo nos tachan de ilegales o contrarios al orden establecido cuando nosotros lo que propugnamos es lo más básico, lo más elemental, que es la democracia? Sí. Pero realmente es que las cosas no son como ellos las cuentan. Pero es que me parece fantástico el ejemplo que ha traído Adrián, recordar que Santayana considera que es absurdo que se vote la jerarquía del Olimpo. Y es que lo es porque es una cosa de razón, no de bajando, Exactamente. Bajando del Olimpo, sé que hay una candidata de Podemos en Andalucía que ha planteado votar si se va a mantener o no la Semana Santa en Sevilla. Y claro, y ya sé que la mezquita, un referéndum.